Comencemos, voy a empezar a grabar. Bien. A ver, primera cuestión. Taller 4. Tomamos el acuerdo la semana pasada de hacer una primera actividad de evaluación calificada esta semana, que va a consistir en la elaboración de una escala de apreciación completa, tal como hicimos en el ejercicio pasado, el ejercicio número 4. Esa evaluación la vamos a hacer como un trabajo para la casa, por decirlo en términos muy antiguos. Lo voy a enviar este miércoles durante la mañana y ustedes van a tener hasta el viernes en la tarde o en la noche, en fin, para enviarlo. Entonces va a estar a disposición ahí durante esos 3 días o 2 días y medio. En el aula, en el campus virtual, está subida la revisión del ejercicio de la semana pasada. No cumplí con enviarles la copia personal a cada uno, básicamente porque la U está haciendo una migración de correos institucionales durante la semana pasada y hasta el día de hoy. Entonces, tenemos problemas para acceder nosotros a los correos institucionales y por eso tengo ahí yo alojado, bueno, los correos de ustedes. Si no, nos habían dicho que al día de hoy iba a estar ya la nueva clave enviada, la nueva clave que yo necesito para entrar a mi nuevo correo. Si no la envían hoy, voy a tener que intentar conseguir ahí los correos de alguna forma y enviárselos por mi correo personal. Yo tengo los trabajos, lo que me faltan son los correos. En todo caso, bueno, es un tema que voy a tratar de resolver hoy día, pero si no lograra con una cierta rapidez resolver ese problema, igual los trabajos están. Lo que pasa es que están como el compilado completo de los 6 o 7 ejercicios que alcanzamos a revisar el lunes pasado. Por lo tanto, si no lo puedo enviar individualmente, ustedes pueden recurrir a ese compilado igual para ver su propia corrección, la del trabajo de cada uno, de cada una. La idea es que tengamos ojalá un 100% de participación en nuestra primera actividad calificada. Entonces, no se ha dado el hecho de que todos los integrantes del curso, por ejemplo, entreguen todos una tarea. Así que yo estoy a la expectativa de que todos logren hacerlo. Ahora, igual espero que ustedes sientan de que tenemos una relación bastante dialogante en el sentido de que si alguno de ustedes no puede cumplir con la tarea porque tuvo algún inconveniente, en fin, no sientan de que esto pasa por arriba como una planadora. O sea, independientemente de que tengamos un acuerdo, ese acuerdo obviamente que está sujeto a las cuestiones emergentes que puedan ocurrir. Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene un problema para cumplir con esta primera evaluación calificada, comuníquense y ahí veremos cómo lo resolvemos. No se sientan absolutamente estresados o estresadas por cuestiones emergentes que a cualquiera le pueden ocurrir. Bueno, en todo caso, idealmente la idea sería tener entonces este trabajo listo esta semana y de ahí yo me dedicaré a corregir y eso va a entregar nuestra primera nota. Y hoy día lo que me gustaría hacer es avanzar en el penúltimo contenido de la asignatura que tiene que ver con la elaboración de las rúbricas, que seguramente va a ser el contenido sobre el cual haremos nuestra segunda evaluación. Entonces, me interesa poder ya empezar a hablar de eso. Sacando mis cuentas, yo creo que nos quedan alrededor de 4 clases. Entonces, yo creo que debieran ser por lo menos unas 2 clases para rúbrica, creo. Una clase para el último contenido que tiene que ver con la elaboración de ítem escrito. Eso sería un contenido que tal vez no vamos a alcanzar a evaluar, pero me gustaría igual lograr hacer esa clase para tener esa conversación con ustedes y seguramente una última clase de evaluación de la asignatura, entre otras cosas por lo que conversábamos al principio, porque la mirada de ustedes también acerca de cómo ha sido funcionar en esta modalidad nos puede entregar insumos para tomar decisiones en relación a este tipo de asignaturas también para el segundo semestre y eventualmente para más adelante. ¿Ok? Entonces, si no tienen algún comentario sobre esto, eh, podemos comenzar con lo de rúbricas.
Ya. Esto que estoy proyectando son unas 4 o 5 diapositivas que ya están subidas al campus virtual. En la clase número 7, cuando empezamos a desarrollar esta unidad de elaboración de instrumentos, ahí se subió un material, no recuerdo si fue un PowerPoint o un PDF, pero son estas mismas diapositivas. Esa clase fue sobre lista de cotejo, pero la presentación llegaba hasta la rúbrica, por lo tanto, esto que yo estoy proyectando ya está en el campo virtual para que ustedes recuerden ahí ese material y para que lo tengan. Definición de rúbrica. Es una pauta de evaluación cualitativa y o cuantitativa que se caracteriza por explicitar con una definición específica cada uno de los desempeños esperados en la observación de la actividad. Y esta es la principal característica que la diferencia de la escala de apreciación. Ahora, afortunadamente para nosotros, estamos en una cierta línea como de continuidad. Por lo tanto, la rúbrica recoge todo lo que ustedes ya saben sobre escala de apreciación y solamente incorpora un elemento nuevo que hace cambiar la definición del instrumento que originalmente era una escala de apreciación, ahora pasa a llamarse rúbrica. Y ese elemento novedoso es el que acabo de leer. O sea, que el profe tiene que hacer una definición específica de cada uno de los desempeños. Los niveles de desempeño explicitados permiten evaluar con una mayor equidad y que los estudiantes tengan una mejor retroalimentación más precisa sobre su propio desempeño. Lo vamos a ver obviamente con los ejemplos que están proyectados ahí. Pero apuntan básicamente a esos dos importantes objetivos. Mayor equidad porque en el fondo cuando el profe es capaz de explicitar los niveles de desempeño, eso hace que el profe mismo tenga más claro cuál va a ser la diferencia entre un buen desempeño, un desempeño regular y un desempeño malo. Y cuando el profe tiene esa claridad, puede aplicar esa misma vara de medición, ese mismo estándar de dificultad para todos los estudiantes. Entonces, desde ese punto de vista, permite evaluarlos a todos y todos con una mayor equidad. No significa de que el profe se autorreprima para eventualmente incluir en su observación eh, elementos que a veces las rúbricas no poseen, porque bueno, la evaluación es muy compleja, sobre todo cuando se trata de evaluación artística, de cuestiones que ocurren en momentos muy cortos, pero que dan cuenta de procesos que son más extensos. Entonces, eventualmente, esa equidad siempre también está supeditada a tu propia mirada individualizadora de las diferencias entre tus estudiantes. Ahora, lo que sí es un hecho y es más objetivo, es lo que tiene que ver con la retroalimentación. Efectivamente, si tú en una escala de apreciación tienes para un indicador un puntaje 5 y tú pones 4, efectivamente estás marcando un matiz entre un desempeño y otro. Pero 5, 4, 3, 2 o 1 no necesariamente le entregan al estudiante una retroalimentación clara acerca de cómo estuvo su desempeño en el indicador. El indicador lo conoce, pero el nivel de logro, cuando solamente está asociado a un puntaje, a una nota o a un término, por ejemplo, excelente o regular, no entrega necesariamente una indicación precisa y clara, específica sobre esa actividad y sobre ese desempeño. Entonces, ese vacío que tiene la escala de apreciación es el que intenta de alguna manera compensar la rúbrica. Por eso mismo, las características de la rúbrica, como dice acá en la diapo, la hacen única y diferente para cada actividad. O sea, es un instrumento que es más específico
y eventualmente puede ser un instrumento único para cada actividad de clase, o bien que el profe sepa qué elementos puede modificar entre una rúbrica y otra, o entre una vez que realiza la actividad y la siguiente. Cuestión que va a quedar más clara cuando empecemos a ver ahora algunos ejemplos. Como el que está proyectado ahora. Es un ejemplo de una rúbrica para evaluar una actividad de clase que es una creación grupal musical que tiene la característica de ser música descriptiva o programática. Entonces veamos el instrumento. Es una rúbrica que tiene un diseño, como ustedes ven, más de tipo planilla, o sea, los nombres de los estudiantes van hacia abajo y los indicadores y los niveles de desempeño hacia el lado en una lógica un poco más horizontal como se ve acá, ¿sí? Que son opciones obviamente que toma el profe dependiendo de, bueno, de si la planilla es un instrumento único para él o si va a ser un diseño individual porque el profe le va a entregar al estudiante el instrumento de evaluación posteriormente. Entonces, bueno, aquí hay 4 indicadores. Miren, 4 indicadores que son los que están anotados encima. Ejecución musical, melódica, rítmica y armónica. Aplicación del concepto de música descriptiva y programática. Aporte creativo al trabajo grupal y empleo del tiempo de trabajo. Esos son los indicadores. Bajo cada uno de los indicadores hay una cantidad distinta de niveles de desempeño. Entonces, esta fila del medio, donde está el detalle de los distintos niveles de desempeño, es lo que a cualquiera de nosotros debiese indicar con seguridad de que lo que estamos observando es una rúbrica y no es una escala de apreciación, porque esta fila del medio no está presente en las escalas de apreciación. En una escala de apreciación hubiésemos tenido el indicador y posteriormente solamente la cantidad de niveles de desempeño o el puntaje máximo asociado al indicador. ¿Ok? En este caso, para el indicador 1 hay 4 niveles de desempeño, para el indicador hay 3 niveles de desempeño y para los indicadores 3 y 4 hay 2 niveles de desempeño. Recuerden que la cantidad de niveles de desempeño es una decisión del profe y eso puede cambiar de un curso a otro o de un año a otro, en fin. Entonces analicemos lo que ocurre en cada indicador. Por ejemplo, para ejecución musical, melódica, rítmica y armónica, el profe definió estos siguientes niveles de desempeño. Con el puntaje máximo, ejecuta sin errores. Con un puntaje de 3, ejecuta con un error, ya sea melódico, armónico o rítmico. Para el puntaje 2, ejecuta con 2 errores melódicos, armónicos o rítmicos. Para el puntaje 1, ejecuta con varios errores. ¿Sí? Oscar, una pregunta. ¿Sí? ¿O te preguntamos al final? Como tú quieras. Ya, mira, lo que pasa es que cuando nosotros hicimos escalas de apreciación, una de las cosas en que tú pusiste énfasis era que los indicadores ojalá no mezclaran categoría, de forma tal de que uno pudiera decir canta adecuadamente o toca el instrumento fluidamente, ¿cachai? Sí. Como para poder aclarar eso y para que para el alumno fuera claro también Sí. en términos de retroalimentación. Entonces, cuando ahí aparece ejecución melódica, rítmica y armónica, ¿no? Y indica solamente la cantidad de errores. Siento que pierde un poco porque no es posible para el alumno saber en qué se equivocó, ¿cachai? No, o sea, tal vez si dijera ejecución musical armónica, que es como lo hace Rubén, ¿no? Ejecución musical armónica, sin errores, con un error, con 2 errores, ¿cachai? Como, Sí. o a veces una categoría que no necesariamente es solo una frecuencia del error, sino que la cualidad del error, ¿no? Que es como Sí. en el solfeo, ponte tú, no sé, pues no lo hace fluido o se equivoca en la lectura. Entonces, tal como está ahí, me parece que pierde un poco, ¿no? De la riqueza que tenía dividir los indicadores, sobre todo por la retroalimentación.
Sí, bueno, em, sí, pierde un poco, a ver, de especificidad y por otro lado, y yo creo que ahí está un poco el fundamento, gana en términos de operatividad porque de hacerlo de manera separada, lo cual también sería correcto, agregas en el fondo dos indicadores más a tu instrumento. O sea, no es que haya una forma en el fondo correcta y otra incorrecta. Las dos formas son correctas y las dos formas tienen ventaja y desventaja. Em, en este modelo particularmente, y está bien que lo vean porque justamente hace que reflexionemos sobre eso y que cada uno de ustedes tome sus propias opciones, están los indicadores agrupados de la manera en que ustedes los ven. Eso permite que de alguna forma, en un contexto de clase, con grupos ahí funcionando, el profe de alguna forma opera, yo creo, llenando su planilla y compensando ese tipo de indicaciones específicas como las que la Andrea menciona, con el diálogo que se da siempre que tú evalúas, porque obviamente que la evaluación es, por un lado, el instrumento que tiende a ser un registro formal y objetivo, pero tan importante como este, la conversación que se da en la sala de clase, lo cual hace que la evaluación sea un momento idealmente extenso en el que el profe, aparte de redactar, entrega sus comentarios, y no solamente el profe, sino que los compañeros y compañeras también. Entonces, en este tipo de modelo como el que están viendo, se requiere que junto con el llenado de la planilla, y justamente para especificar en un nivel más directo o más específico, se compense con el diálogo. Cuando no, y cuando tú quieres, bueno, utilizar el diálogo también, pero tener un instrumento que sea más preciso y más desarrollado, entonces, bueno, tal como la Andrea nos sugiere, se puede dividir cualquiera de los indicadores en sus dimensiones, en este caso, bueno, si estamos hablando de lo musical, lo melódico, lo rítmico y lo armónico. Ambos pueden, o sea, lo que este instrumento pierde en cuanto a registrar dentro de la planilla aspectos específicos del desempeño musical, eh, se compensan de otra manera. No es que el instrumento o la instancia de evaluación se agote solamente en la planilla. Ahora, siempre es bueno que las planillas sean, ojalá, lo más específicas, pero es una decisión de ustedes. Pueden hacerlo de una manera un poco más genérica o de una manera también un poco más específica. Y cuando podamos volver a los colegios, en fin, a aplicar nuestros instrumentos, que era uno justamente de los objetivos de este taller docente, ahí ustedes en la práctica, yo creo que lograrán también buscar un punto medio en el que los instrumentos sean ojalá muy específicos y muy claros, y también que les permitan aplicarlo en un contexto real, porque ese es el otro desafío. Buena apreciación. Leamos el segundo indicador. Aplicación del concepto de música descriptiva y programática, que era básicamente el contenido conceptual que la actividad está desarrollando. Entonces aquí hay 3 niveles de desempeño. Aplican de manera correcta el estilo musical correspondiente, aplican pero con algún error en el desarrollo compositivo y no aplican el recurso formal de composición. Y en este caso, de los 4 indicadores, este es el que contiene el puntaje mayor. Por lo tanto, en la mirada del profe, por lo menos para esta versión de rúbrica, aquí se concentra, o sea, en el contenido conceptual de la actividad, se concentra el puntaje que tiene mayor ponderación. Indicador 3 dice aporte creativo al trabajo grupal, y hay 2 desempeños: colabora haciendo correcciones y sugerencias al grupo, y no hace aportes al trabajo creativo del grupo. Comparen este con el siguiente, que dice empleo del tiempo de trabajo, y también tiene 2 niveles de desempeño. Ensaya todas las clases de forma eficiente y autónoma, y no aprovecha el tiempo de ensayo o requiere supervisión constante. Eh, estos dos indicadores finales, que tienen 2 niveles de desempeño, fíjense de que, aunque hace alusión a ver, de alguna forma son cuantitativos, porque está diciendo algo se hace muchas veces o no se hace nunca.
en realidad están pensados como ausencia y presencia. O sea, el primero, aporte creativo, es aporta y el desempeño negativo es no aporta. Y en empleo del tiempo de trabajo es aprovecha su tiempo de trabajo o no aprovecha su tiempo de trabajo. Si ustedes lo piensan así, estos dos indicadores están pensados con la lógica de listas de cotejo. O sea, cada uno de ellos es una lista de cotejo en realidad, que está indicando presencia y ausencia del indicador. Presencia y ausencia. Y esto es lo que en el fondo les quería explicar hace mucho tiempo atrás cuando les decía que las rúbricas eran instrumentos complejos porque alojaban dentro de sí, independientemente, tanto a escalas de apreciación como a listas de cotejo, de manera individual. No tiene que ser siempre así, pero lo permite. En el fondo, tienes esa opción. En este caso, si ustedes lo piensan bien, el indicador 1 y el indicador 2 son, a su vez, escalas de apreciación por separado. El indicador 3 y el indicador 4 son listas de cotejo por separado. Solamente fijándonos en la cantidad de desempeños que tienen. Son listas de cotejo porque tienen dos niveles de desempeño que aluden a ausencia y presencia de un rasgo, y el indicador 1 y 2 son escalas de apreciación porque tienen más de dos niveles de desempeño cada uno. ¿Ok? Entonces, la rúbrica permite ese tipo de diseño. Y por otro lado, estos indicadores que son como de ausencia y presencia, de alguna forma son cuantitativos, obviamente, pero también tienen un componente cualitativo, igual como el indicador 2. Aplican con algún error y no aplican, ¿sí? Están como en la mitad, son entre cualitativos y cuantitativos, porque en realidad no dice qué tipo de error, ¿sí? Podría inhabilitar o hacernos pasar de un nivel de desempeño a otro. Esto lo menciono porque en algún momento también la Andrea, hace clases atrás, nos hablaba acerca de que ciertos indicadores o ciertos niveles de desempeño se pueden diseñar desde una perspectiva más cuantitativa en términos como de frecuencia. Por ejemplo, como está pensado este indicador, el primero, sin errores, con un error, con dos errores, y así podríamos seguir, 3 más 4, en fin. Este tipo de nivel de desempeño está pensado con una lógica justamente más cuantitativa en términos de frecuencia. En cambio, estos otros tres, si bien apuntan de alguna forma a la existencia o no de un rasgo, y eso podría ser evaluado cuantitativamente, al no estar especificado con, con una claridad mayor, por ejemplo, tipos de errores o la frecuencia con la que tú pasas desde el aprovecha todo el tiempo de clase a no aprovecha todo el tiempo, o sea, esos límites que todavía no aparecen cuantitativamente dibujados, y seguramente no lo hacen así porque es muy difícil dibujarlo en términos como de todas las posibilidades que pueden pasar dentro de una sala y de una hora de clase, hace que estos indicadores más bien sean indicadores que, teniendo una dimensión cuantitativa porque obedecen a puntaje, por otro lado, siempre tienen una mirada que es subjetiva y que de alguna forma instala también lo cualitativo, aunque, insisto, esto termine teniendo como consecuencia una opción que tiene que ver con un puntaje y eventualmente una calificación. Este rasgo que tienen los instrumentos de evaluación en la educación artística escolar, por lo menos, es un rasgo, bueno, característico, porque, entre otras cosas, las dinámicas escolares imponen ciertas condiciones en las cuales trabajar, que hacen, a ver, por un lado, impracticable en términos prácticos u operativos ciertos tipos de instrumentos que tal vez desde una lógica un poco más científica, por decirlo así,
em, em, tal vez pudiesen ser mejores desde el punto de vista del diseño más acabado y específico, pero que se tornan impracticables en las condiciones en las que generalmente hacemos clases, ¿sí? O sea, he visto, por ejemplo, instrumentos de evaluación de educación auditiva. Por ejemplo, mm, canta afinadamente el 80% de las notas del solfeo. Y si el solfeo tiene 100 notas, entonces el paso del nivel 1 al 2 está marcado por cantar afinadamente 80 notas de las 100. Y seguramente ese tipo de indicadores súper precisos son más correctos o son más objetivos desde el punto de vista de la precisión de la mirada, pero en un contexto de aula de clase, en el que a diferencia a veces de los contextos universitarios o más especializados, en fin, eh, la cantidad de estudiantes por sala y la mucha mayor heterogeneidad musical que existe en cuanto a habilidades musicales de base de los estudiantes, hace que el rango en el que tú tengas que evaluar lo hace como impracticable en contextos de escuela. O sea, evaluar cómo cantan 32 notas o cómo percuten 16 compases, 25 estudiantes universitarios que tienen habilidades musicales de base, es más sencillo porque el grupo es más homogéneo. Las habilidades son más similares. En cambio, en un colegio, no solamente por la cantidad de estudiantes, sino porque además las habilidades de base son mucho más heterogéneas. Lograr construir un instrumento que dé cuenta del avance de esos 40 chicos y chicas, cada uno con sus distintos niveles de habilidad, hace que sea como muy complejo pensar en instrumentos de evaluación tan específicos, como por ejemplo los que podemos observar en la universidad. Obviamente, ese conocimiento es un conocimiento que es difícil transmitir teóricamente, aunque yo esté tratando, lo que yo estoy haciendo es tratar de transmitir un conocimiento experiencial, porque eso obviamente yo lo he aprendido con mis años de experiencia en colegio. Pero no por el hecho de que yo lo diga, ustedes lo aprenden o lo comprenden, digamos. Es ese tipo de conocimiento que en realidad necesita ser experimentado para poder ser comprendido a cabalidad. Entonces, em, necesariamente tiene que llegar el momento en el que ustedes, en una sala de clase con estudiantes y abocados específicamente al tema de la evaluación, van a aprender un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que estamos conversando ahora. Básicamente, el diseño de instrumentos de evaluación escolar tiene que tener o busca ese equilibrio entre que sean instrumentos que de alguna forma sean claros por un lado, sean equitativos en sus declaraciones y que también, por otro lado, sean operativos en términos de ser posibles de aplicar en contextos de sala de clase, ¿ok? Pensando en realidad de colegio. Oscar, ¿te puedo hacer un comentario Claro, de lo por anterior? supuesto. Sí, claro. Mira, lo que pasa es que, Volvamos. ya, gracias. Me da la impresión de que cuando uno lee los indicadores que hay ahí en la rúbrica, de alguna manera te muestran o reflejan la concepción educativa, no sé si está bien dicho, pedagógica, la mirada, ¿no? Como el lugar, el enfoque desde el cual el profesor está trabajando, ¿cachai? Porque cuando yo los leo me da siempre la sensación como de ausencia-presencia, ¿cachai? Como esta Ujú, lista de cotejos, sobre todo en los finales que dices tú, ¿no? Pero que tiene que ujú, ver finalmente solo con un tema conductual de lo hizo o no lo hizo, ¿cachai? O no se equivocó o ujú, no se equivocó. Porque, por ejemplo, mirando el último indicador que es empleo del tiempo de trabajo,
Por ejemplo, uno podría usar algo que dice, yo estaba pensando, los escribí acá, mira, por ejemplo, manifiesta una planificación y organización de su tiempo versus manifiesta una conducta de ensayo y error sin organización del tiempo. Eso es una evaluación distinta, que de alguna manera, bueno, lo que quiero apuntar es que yo siento que estos indicadores deberían reflejar qué es lo que está mirando el profe, ¿me cachai? Uno, qué es lo que es importante y por supuesto qué es lo que el profe ha entrenado, porque no puedo evaluar planificación y organización del tiempo si no les he enseñado cómo planificar y organizar su tiempo, ¿no? Como, Claro. pero me parece que hay allí, o sea, primero que la pregunta es, efectivamente se traduce en los indicadores que uno usa de evaluación, el enfoque pedagógico desde el cual tú estás trabajando, y segundo, entendiendo todo lo que tú has dicho, ¿no? Como de las limitaciones que tiene, y que uno no puede hacer una cosa muy extensa, en fin, etcétera, ¿no gana más tal vez una evaluación de esta naturaleza, como declarando explícitamente qué es lo que el profesor está mirando? No sé si me explico lo que te quiero decir. O sea, bueno, idealmente allá apunta el tema de la definición de niveles de desempeño, respondiendo a la segunda pregunta. La primera pregunta o la primera reflexión que tiene que ver como con la mirada y cómo se refleja esa mirada en los instrumentos, bueno, es efectivo. Es efectivo, entre otras cosas, porque como ya hemos conversado, la especificidad de las actividades y la realidad del aula obliga a que los instrumentos sean prácticamente personales, independientemente de que tú puedas tomar modelos de referencia, ¿sí? Tú pones rúbrica musical en Google y va a aparecer un montón. Y seguramente algunas de ellas te pueden dar buenas ideas y otras de ellas te van a dar ganas de salir arrancando, justamente, o porque puede que estén terriblemente mal construidas, o porque, como en una mirada más sutil, pero no por eso menos importante como la que tú haces, la forma de declarar el nivel de desempeño, la forma de redactarlo, eh, también es importante, porque de alguna forma refleja, como dices tú, qué es lo que está mirando el profe. Entonces, bueno, lo que hace diferente a la rúbrica de la escala de apreciación, por otro lado, le agrega esa dificultad adicional o ese desafío adicional, más que dificultad, ese desafío de ser capaces de, en unas pocas líneas, poder reflejar, por un lado, lo que es tu concepción sobre la pedagogía artística y por otro lado, resolver el problema específico de indicar algo que después se va a convertir en un mensaje que tú le vas a entregar a tu estudiante, pues a través de, obviamente, de la redacción de los niveles de desempeño. ¿Mm? Bueno, Claro, no sé si te claro, respondí ahí. sí, sí, o sea, claro, justamente estoy pensando en eso, ¿no? Porque tal vez desde mi perspectiva que yo le diga a un niño lo hiciste o no lo hiciste, es menos rico que si yo le Ujú. puedo decir qué es lo que hiciste, qué es lo que Claro, falta, ¿cómo lo ¿me hiciste? entiendes? Claro. Como conducta, que es como, lo que pasa es que estás trabajando por ensayo y error, no estás planificando tu tiempo, ¿cachai? Ujú. Me parece que eso tiene una riqueza superior a decirle solamente ensayaste o no ensayaste, ¿me Ah, cachai? claro, claro. A Sí, eso me sí, sí, refiero. sí, sí. No, está muy bien, está muy bien. Y eso es porque, entre otras cosas, por ejemplo, si nos quedamos de nuevo en este ejemplo, en el último indicador, y esto es porque el profe, o la profe en este caso, es capaz de todo lo que significa empleo del tiempo de trabajo, también, por ejemplo, es capaz de planificar una cierta secuencia, definir una cierta secuencia. Entonces, por ejemplo, que un aspecto del empleo del tiempo de trabajo sea específicamente la organización del tiempo, como nos dice la Andrea. Entonces, por lo tanto, para esta actividad nos vamos a poner como objetivo que en términos de empleo del tiempo vamos a mirar, por ejemplo, de manera principal o preferente, la planificación del tiempo y eso es lo que debiera reflejar, obviamente, los niveles de desempeño. Entonces, por un lado, se pueden redactar mejor los niveles de desempeño cuando tú piensas un poco en
retroalimentar de una manera más rica al estudiante, pero por otro lado también una variable o un elemento a considerar es que dentro de un indicador genérico, como está escrito acá arriba, los niveles de desempeño pueden representar un desglose de uno o de más de un elemento que son los que tú planificaste, los que trabajaste en clase y los que por eso mismo vas a ir a evaluar. Sí, Eso está claro, bien. gracias, doctor. Sí. Está bien. Bueno, otro ejemplo de rúbrica. Ahora, a diferencia de la anterior, esta es una rúbrica individual. La anterior podría ser individual y grupal. Esta es individual. Y obviamente la otra diferencia que se aprecia a la vista es en términos de diseño, porque esta tiene un diseño que es más, por ser individual, es más vertical, ¿sí? Pero mantiene los mismos elementos, ¿cierto? Está el indicador, están los niveles de desempeño, el puntaje asociado y, bueno, una columna por llenar que sería el puntaje obtenido, básicamente. ¿Ok? Ya. Es un modelo de rúbrica más sencillo, seguramente, para ser entregado al estudiante como retroalimentación. Entonces, por eso es que tiene este tipo de diseño. Se repite, digamos, esta mirada en el que el profe, como se dan cuenta ustedes, va mezclando indicadores que los trabaja como escalas de apreciación con otros indicadores que los trabaja como lista de cotejo. Y también se nota de que el profe ha asignado ponderaciones diferentes a los indicadores dependiendo de la importancia de ciertos tipos de desempeño en relación a otros. Ok. Veamos un último ejemplo de rúbrica un poco más compleja y elaborada. Este es un ejemplo para evaluar un ensayo escrito o un trabajo escrito, no sé. Vean ustedes que tiene más indicadores, son 7 indicadores. Esta rúbrica también es individual, son 7 indicadores. Tiene, bueno, en cada uno de los 7 indicadores tiene 3 distintos niveles de desempeño. O sea, ahí también hay una característica particular. Por lo tanto, aquí no mezcla indicadores que trabaje como escala de apreciación y lista de cotejo, sino que son todos en la lógica de la escala de apreciación y todos en la lógica de un desempeño máximo o bueno, un desempeño regular y un desempeño insuficiente. Y las declaraciones de cada uno de estos niveles de desempeño quiere justamente representar aquello. Por ejemplo, vamos al desarrollo, que es lo que tiene mayor puntaje, 10 puntos. Desarrolla correctamente el tema, argumentando y relacionando ideas con riqueza conceptual y que abarcan convenientemente el problema estudiado. Desempeño regular, desarrolla parcialmente el tema, argumenta y relaciona ideas con cierta debilidad o poco rigor conceptual. Y el desempeño insuficiente, no desarrolla ni abarca el tema de manera conveniente, los argumentos son pobres conceptualmente y no relaciona ideas. Bien. En general está bien explicitado desde un punto de vista más pedagógico, menos conceptual y más pedagógico. También podría tener la dificultad de que en un mismo indicador relaciona varias cuestiones distintas. La argumentación, la relación de ideas, la riqueza conceptual, en fin. Ahí está un poco la diferencia, bueno, de las miradas de cada profe y como les digo, finalmente esa libertad que tenemos para diseñar nuestros propios instrumentos de evaluación, bueno, tiene que ser como un punto de equilibrio entre lo que es tu mirada sobre la pedagogía y por otro lado, cuáles son las condiciones en las que estás realizando las clases para que el instrumento pueda efectivamente dar cuenta de, de lo que pasa dentro de la sala con una cierta, a ver, con un cierto nivel de
de apropiación de las necesidades o de las características de tus respectivos cursos, pues, insisto. Seguramente el problema operativo va a ser siempre el mismo, o sea, cómo elaborar un instrumento que sea práctico de llenar, que sea claro para el estudiante, que sea, bueno, enriquecedor pedagógicamente, pero como les digo, que también permita ir respondiendo de una manera conveniente a lo que los estudiantes nos entregan. En el caso específico de esta pauta, me parece que 7 indicadores la transforma en una pauta ya compleja. Está bien, es una buena pauta, pero ya es compleja. Llenar una pauta por cada trabajo, ¿sí? Tal vez seguir desagregando indicadores, 8, 9 o 10, la hace mejor desde el punto de vista del diseño, pero no sé, me pregunto qué tan operativa es la pauta para aplicarla en contextos reales. No les voy a poder responder nunca en el fondo porque, bueno, básicamente también tiene que ver con la capacidad de cada uno de ustedes de enfrentarse al mundo del trabajo. Pero hay ahí un desafío que va a ser permanente. En fin. Bien. Entonces, resumamos algunas ideas. Lo que hemos visto como rúbrica es básicamente lo que ya conocemos, como escalas de apreciación o como listas de cotejo. El gran desafío, la gran diferencia es que ahora se intenta de que el profe sea capaz de definir con mayor nivel de especificidad cuáles son las características que me permiten diferenciar entre los distintos niveles de desempeño, sean 2 o más de 2. Y cómo esos niveles de desempeño le pueden a su vez entregar al estudiante un tipo de retroalimentación que le sirva para crecer individualmente o como grupo. No mencionamos el hecho de que las rúbricas, y ustedes se lo imaginarán, tal como hemos visto para escalas de apreciación, también pueden incluir indicadores grupales e individuales, indicadores de proceso y producto. Eso me parece que, no sé, bueno, no está de más en realidad decirlo. Puede ser. Indican, o sea, incorporan todo ese tipo de indicadores. Pero la idea central es que nos concentremos en lo que significa justamente la definición de rúbrica, que tiene que ver con cómo llenamos esos niveles de desempeño. Y como ustedes se dan cuenta, se pueden llenar desde una perspectiva muy objetiva, pseudocientífica o muy cuantitativa, hasta otros tipos de niveles de desempeño cuya redacción es un poco más, a ver, más abierta, por plantearlo desde una perspectiva positiva, o más ambigua, si ustedes quisieran mirarlo con una connotación un poco más negativa. Pero recuerden que las rúbricas, así como cualquier instrumento de evaluación, pero concentrémonos en las rúbricas por ahora, cuando uno evalúa en la sala de clase, no es que opere solamente la rúbrica como instrumento. De hecho, bueno, es un instrumento, es el instrumento formal, seguramente es el instrumento que tú vas a entregar en la UTP, o si el profesor jefe te pide información, tú le vas a mandar la rúbrica, en fin, es un instrumento y tiene que estar bien hecho, en fin, no sé qué. Pero la evaluación no se agota solamente en la elaboración del instrumento y su llenado y su retroalimentación. La instancia de evaluación implica también todo el momento de la evaluación, todo el diálogo que sea ahí, toda la rutina que tú instalas para que los grupos o los estudiantes realicen sus presentaciones, sean orales o musicales, en fin. Y también involucra la mirada del profe. O sea, recuerden que hemos hablado antes de lo que se denomina el ojo experto. El ojo experto es la mirada del profe. Porque por muy rúbricas que sean, en el caso de la evaluación artística, por tratarse de desempeños artísticos y por tratarse de categorías tan complejas como creatividad, por ejemplo,
o expresividad, son categorías de por sí subjetivas. Entonces, de alguna forma, también es conveniente decir de que es, no sé si imposible, pero es muy difícil llevar al papel e intentar representar niveles de desempeño, excepto que que si vamos a hablar de creatividad en su conjunto, evaluemos un aspecto específico de la creatividad. Por ejemplo, el uso de materiales o el uso de recursos compositivos específicos. Por ejemplo, es capaz de variar el tema. Y que sea capaz de variar el tema, hacer una variación del tema, para nosotros represente un paso en ese camino que nosotros llamamos creatividad. O sea, ser capaces de, básicamente, de planificar una serie de secuencias progresivas, básicas, ordenadas, sistemáticas, en fin, que de alguna manera vayan dando cuenta cada una de un gran indicador que a su vez es un gran objetivo, sea conceptual o procedimental, en fin. Entonces, ese trío entre la mirada del profe, entre el contexto de la evaluación y además el instrumento en sí, es de alguna forma un sistema que debiera estar salvaguardando de la mejor manera posible lo que hacemos en la sala de clase y cómo vamos a transformar toda esa experiencia en algo tan concreto, tan reducido como un 6,3, un 4,8, un 7 u otra nota, ¿no? Oscar, sabes que yo estaba pensando que eso que tú estás, esa triada que estás mencionando, tal vez yo la convertiría en un cuadrado y le pondría una cuarta variable que me parece súper relevante y que tiene que ver con el objetivo, ¿cachai? Porque si lo que yo estoy trabajando con los niños, el objetivo tiene que ver con que aprendan a interpretar, ¿no? En términos como de expresividad emocional a través de la música. No puedo hacer una rúbrica que diga, canta afinado, se equivocó, ¿me cacháis? Porque no es ese el objetivo, no importa, porque si uno no tiene la sensación, si uno no piensa así, o sea, si uno no está como siempre, como con una conexión al objetivo, ¿cachai? Claro, cualquiera puede llenar una rúbrica y decir se equivocó, no se equivocó, un error, dos errores, pero nada que ver, digamos, o sea, yo siento que hay que tener súper claro que los indicadores que van dentro de una rúbrica están absolutamente mirando a una parte, por cierto, porque tal vez el objetivo es amplio, pero no pueden desconectarse del objetivo, ¿cachai? Yo no sé, si yo quiero que interpreten y expresen, no tiene nada que ver si lo hago fluido, si soy afinado, si me equivoqué en una cosa rítmica, porque eso es otra cosa, es como otro objetivo, ¿cachai? Entonces, por eso pensaba que esta triada es importante como meterle, o tal vez se supone o está incluido en lo que tú estás diciendo, el objetivo, digamos, que uno está trabajando. Ya, no, pero no daña en el fondo, porque, bueno, se supondría en realidad, se supondría, pero en los hechos no es así. En los hechos no es así y muchas de las fallas que cometemos los profes en contextos reales son justamente no evaluar lo que decimos que lo que decimos que vamos a enseñar en el fondo, ¿sí? Entonces, lo que debiera darse por supuesto, yo creo que, como decís tú, necesita explicitarse más. O sea, es obvio que los instrumentos de evaluación tienen que ser reflejo de todo el proceso desde la planificación para adelante. Entonces, no está de más decirlo. Entre otras cosas, porque eso hace que una misma rúbrica, por ejemplo, en el octavo A y en el octavo B, pueda tener los mismos indicadores, pero pueda tener distintos niveles de desempeño, o pueda tener los mismos niveles de desempeño, pero distinto puntaje asociado. ¿Ok? Porque las características de un curso y otro no son características que solamente operen para que nosotros las tengamos en cuenta de manera abstracta, sino que son características diferentes que tienen que traducirse en aspectos específicos de la pega del profe. Por ejemplo, en la planificación. Con el octavo A voy a trabajar, por ejemplo, voy a trabajar específicamente este año la afinación
y con el octavo B creo que ellos no, pero voy a trabajar mejor la proyección vocal. Entonces, frente a los mismos tipos de indicadores que tienen que ver con afinación y proyección vocal, voy a redactar diferente para cada curso y eso proviene justamente desde la planificación. Y esa planificación toma en cuenta las características del grupo. Y esas características del grupo surgen como características diferentes y heterogéneas justamente porque están bajo la mirada del profe. O sea, el ojo experto tiene que ser verdaderamente experto. O sea, no es un nombre, digamos, que queramos usar porque nos guste sentirnos expertos sin serlo en el fondo. Esa expertise te exige de que tú seas capaz de traducir todo lo que significa estar mirando a tus estudiantes en todas las instancias de tu pega. Y esas instancias de tu pega, como ya hemos hablado, se instalan desde la planificación, toda la realización de clases y además las instancias de evaluación. Sin mencionar de que durante todo ese proceso hay permanentes interacciones con los estudiantes. O sea, esto no es una pega que tú realices en un carril solo, por tu lado, sin estar mediando permanentemente la conversación, en fin, los encuentros y los desencuentros, las discusiones y las felicitaciones, en fin, y todo lo que va haciendo la clase de música como una actividad humana, una actividad que se basa permanentemente en la interacción entre las personas. Y de hecho, durante la evaluación es cuando seguramente vas a tener los mayores desafíos en términos de interacción, porque va a tocar evaluar, pues, corregir, emitir juicios. Y, y eso, bueno, va a ser muy fácil cuando te toque felicitar a alguien, pero va a ser más difícil cuando te toque corregir a alguien. Y más difícil aún cuando te toque corregir a alguien que no está seguro de su error o que no lo percibe. Pero bueno, eh, me imagino de que, y espero, de que en la medida en que todos tengamos mucha conciencia acerca de las características de nuestra pega y de la importancia que tiene, que en la vida y en el desarrollo de los estudiantes, 2, 3, 4 o 5 adultos claves sean capaces de decir de la manera más humanizante posible cuándo estáis bien y cuándo estáis mal, son experiencias que a cualquiera de nosotros nos sirven como parte de nuestro desarrollo cuando somos estudiantes. Entonces, eh, es una de Hay que las ser partes más constructivista. importantes y más difíciles de la pega. Perdona, Lucho, dale. No, yo digo que hay que ser constructivista. Por eso tampoco a lo mejor no se veía reflejado en esa planilla. Todo era sí o no. Por eso hay que ver reflejado también de alguna forma esa parte en las rúbricas. Y a propósito de esto, iba a preguntar sobre las rúbricas. ¿Cuándo se deben usar? ¿Se usan siempre? ¿Se reemplazan por todas las demás? ¿Cuándo se usa esto? No, se usa cuando tú lo estimas. Ahora, la práctica en la escuela nos hace que generalmente nosotros usemos una rúbrica ya en la etapa final del proceso. Cuando tú quieres de alguna forma ya manifestar una mirada general acerca de todo lo que ha pasado. Como tú te has dado cuenta, las rúbricas tienen indicadores de proceso y producto. Entonces, tal vez todo lo que tú vas tiqueando clase a clase en tu mini lista de cotejo aparece después reflejado perfectamente en una rúbrica, por ejemplo, que puede combinar ese registro que tú has hecho clase a clase o en los estados de avance una o dos veces durante el proceso en la etapa final. Pero tú puedes diseñar rúbricas para el momento que tú estimes conveniente. Sí, sabes que igual me quedo, bueno, esto es un comentario nomás, ¿no? Pero igual me quedo pensando que detrás de, o sea, de las rúbricas y de la mayoría de los instrumentos de evaluación, siempre hay una cosa como de una ideología del desempeño, ¿cachai? Que yo no cacho si los profes se dan cuenta que casi todo apunta
absurdamente, conductistamente, digamos, ¿no? Al tema de si lo lograste, en qué porcentaje lo lograste, ¿cachai? ¿No? Como toda la riqueza, eso que tú hablabas, ¿no? Que a mí me quedó súper grabado, son varias clases atrás, dijiste que uno tenía que considerar que el aprendizaje también era no solo lo que el profe se proponía, ¿no? Como objetivo, sino que lo que el alumno aprendía, que a veces no tiene nada que ver con lo que tú te propones enseñar, digamos, ¿no? Y que finalmente es lo que va a permanecer por el resto de la vida, que es lo que a lo mejor le va a cambiar la vida a un niño, ¿cachai? ¿No? Que es otra mirada como hacia otro ángulo, ¿me cachai? Como, y yo siento que la mayoría de las evaluaciones, ¿no? Y de la concepción de la mayoría de los docentes, no puedo decir de en los ámbitos en que a mí me ha tocado ser docente también, que tiene que ver con la educación artística en diseño, pero también la teórica, digamos, en psicología, todo el rollo siempre es, lo hizo, no lo hizo, en qué porcentaje lo hizo bien, lo hizo mal, no sé, siento que me quedo como con la necesidad de pensar en esa, tengo como un impulso, como una necesidad de mirar hacia otro lado, ¿cachai? ¿No? Como de lo personal, por supuesto, porque uno no puede imponer, pero de invitar a pensar en eso, ¿cachai? De cuánto uno a lo mejor no se da cuenta de que todo es muy conductista, que estamos, así como la religión se nos metió a todos, así como en el hipotálamo, ¿cachai? Aunque uno se declare ateo, digamos, ¿no? Es como que el conductismo, porque nosotros vivimos de alguna manera, ¿no? El conductismo como alumnos, eh, lo tenemos incorporado, pero hasta la glándula pineal, ¿cachai? ¿No? Entonces, Como una vemos lógica de todo desde mercado. ese... ¿Perdón? Como una lógica de mercado, se ve el desempeño. Claro, que tiene que, pero que es como lo típicamente conductista, digamos, ¿no? Que es como la conducta, el desempeño, la eficacia, conceptos de esa naturaleza, ¿cachai? Que tiñen toda la educación. Entonces, no, solo quiero decir que me parece interesante o que yo me quedo a raíz de tu clase como con ese bicho, digamos, ¿no? Como con ese tema de necesidad de pensar en mirarlo de otra forma, ¿cachai? Eso. ¿Sí? No, está súper bien porque eso permite reforzar una idea que, bueno, que no se traduce en el momento específico de las clases tal vez o de las evaluaciones, incluso las que vamos a hacer nosotros, porque independientemente de las declaraciones y de la reflexión pedagógica que podamos hacer, que tiene un componente un poco más, a ver, más crítico o más idealista, el desafío en la construcción de instrumentos técnicos para manejarse en el sistema nos obliga a meternos en esta lógica que decís tú, que es la lógica escolarizante y evaluativa en función de los desempeños en la lógica del cognitivo tradicional. Es así. ¿Cómo tú te... ¿Cómo dialogas con esa lógica? ¿Sí? Si tú crees que hay espacios para que, a pesar de que tengas que cumplir con ciertos tipos de lógicas escolarizadas o escolarizantes, en fin, que ponen mucho énfasis en la heteroevaluación, la evaluación del profe hacia el estudiante, y por lo tanto las lógicas que de alguna manera tú estás, no criticando, pero sobre las cuales estás haciendo una reflexión que es muy pertinente. Yo creo que en el caso nuestro, que nos queremos sentir pedagogos reflexivos, justamente nos obliga a ver cómo nosotros o enriquecemos los instrumentos y las instancias de evaluación y la relación en realidad estudiante-profe, cómo la enriquecemos. En ese sentido, recuerden que Paulo Freire incluso dice de que tiene que desaparecer esa brecha educando-educador, el educando se transforma
en educador y el educador se transforma en educando, en fin. ¿Cómo problematizarlo? ¿Sí? Por eso insisto en que la evaluación no se agota en el instrumento. La evaluación contiene el instrumento y ese instrumento obviamente puede mejorar, en fin, dependiendo de tu propia mirada. Ahí hay una pega que se puede hacer. De partida existe la autoevaluación, o sea, también no piensen que solamente si vimos rúbricas heteroevaluativas no significa de que pueda haber, por ejemplo, rúbricas autoevaluativas, y esas rúbricas autoevaluativas o coevaluativas también tienen como una forma de redactarse que de alguna forma pueden permitir una mayor apertura, tal como la Andrea nos señala. Por lo tanto, manipular los instrumentos es una opción. Y la otra opción está dada en la dinámica, en las relaciones entre las personas. Y en cómo tú instalas una cultura, no sé, lo que Maturana llama el biologizar, porque como él es biólogo, dice, lo que se da en la clase de biología no es aprender biología, sino que es aprender a biologizar entre el profe y el estudiante. Entonces, si ustedes hacen el símil con música, en el fondo nosotros estamos aprendiendo como a convivir entre nosotros a través de la música, gracias a la música, pero estamos aprendiendo a relacionarnos, en fin. Por ejemplo, estamos aprendiendo a decirnos que tú haces algo mal, o que yo hago algo mal, o que tú haces algo bien, o que tenemos que mejorar en tal cosa. Estamos aprendiendo a eso, a pasar por esos momentos. Y lo tenemos lo vivimos gracias a la mejor experiencia que puede ser, que es la experiencia musical y artística. Si tú le preguntas a tu estudiante al principio del semestre, ¿qué te gustaría aprender a ti personalmente este semestre? Ese perfectamente es un insumo para que tú vayas ahí a hacer algún tipo de evaluación, no necesariamente formal, no necesariamente con instrumentos, pero también podría ser, si tú quieres, incluir en los instrumentos de evaluación final, por ejemplo, la propia mirada del estudiante acerca de su propio aprendizaje. O sea, sientan de que están, afortunadamente en música, como siempre estamos con una pata adentro y una pata afuera y nadie nos mira mucho, salvo para el 18 de septiembre o la licenciatura de octavo, todo el resto del año piensen que esa libertad úsenla responsablemente para que tu clase de música sea justamente esos momentos que de alguna forma hacen que el colegio no sea el desastre que es la educación en la actualidad. Justamente una educación súper conductista, muy enfocada en el desempeño, muy enfocada en la medición. No solamente para los estudiantes, sino que ahora para los profes. O sea, los profes a cada rato pensando en su evaluación docente, en llenar su portafolio, en hacer sus instrumentos, y ellos mismos siendo evaluados con escalas de apreciación o con rúbricas de parte de los evaluadores del ministerio, en fin. O sea, esa cultura que en parte es una cultura empresarial, producto de los modelos capitalistas a los cuales estamos sometidos, está instalada. Pero de alguna manera quiero pensar de que nosotros estamos como dentro de ese caballo de Troya porque nuestra asignatura nos permite estar dentro del sistema formal de educación. Perfectamente podríamos estar fuera. Y dentro de ese sistema formal de educación somos una asignatura que no es de pupitre y pizarra, tomando apuntes, sino que es una asignatura de patio, de guitarra, de grupo, sentado en círculo, en fin, de lo creativo, de lo emocional, de lo expresivo. Entonces, potenciar esas diferencias que tenemos como asignatura y que esas diferencias también se traduzcan en instancias técnicas, como por ejemplo la elaboración de los instrumentos, nuestras planificaciones y sobre todo la relación día a día con los estudiantes. Muy cierto. Bueno, gracias, Oscar. De nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, dejémoslo hasta acá. Paro de grabar. Oye, bueno,
Me comprometí a tratar de enviarles el correo, entonces si logro resolver el tema del correo institucional. Si no, ya saben que en el campo virtual está la corrección que hicimos la semana pasada. Y bueno, les deseo toda la suerte del mundo para su trabajo ahora de escala de apreciación entre el miércoles y el viernes. Recuerden que si alguno de ustedes tiene alguna dificultad, se puede comunicar conmigo, en fin, y ya veremos cómo lo resolvemos. Bueno, tal vez le voy a pedir a alguno de ustedes, no sé si a Luis o a la Andrea o al Manuel, en fin, que están siempre ahí como atentos a algunas cuestiones de colaboración. Si de repente no hay comunicación con alguien del curso durante estos 3 días de evaluación, que me den una mano ahí, tal vez por WhatsApp o algo así, para que ojalá nadie falte y todos puedan cumplir con la tarea. ¿Ok? Ya. Dale, María Ignacia. Repite la pregunta. Subirla al campus. Ya, no sé. Hago las dos cosas. La mando por correo y la subo al campus. ¿Sí? Ya. ¿Les parece? Pero ustedes no me la manden por el campus porque yo no la voy a activar como tarea ahí. Porque asumo de que no todos ustedes están en el campo. Entonces, para que no queden algunos de ustedes con la tarea no enviada, opté por hacerlo así. La subo como archivo adjunto nomás al campus y también la mando por correo para que ustedes la rescaten de donde les quede mejor. ¿Ok? Bien, ya, listo. Que les vaya bonito entonces. Gracias. Chao, Gracias. que les vaya bien. Chao. Chao. Chao, profe. Chao.